Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días, Señor. Un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, palabras que nos traen sanidad, paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles un saludo especial a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo. Invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También, pues muy agradecido por aquellas personas que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Saben que pueden hacerlo. Damos las gracias a todos los que día a día han empezado a dejarnos sus preguntas. Nos hemos tomado el tiempo para responderlas. Y de una vez aprovecho para dar un saludo también a todos aquellos que nos han comentado y que sabemos que están atentos a nuestro contenido diario. Bueno, también a las personas que quieran ayudarnos con sus donaciones, pueden dar clic en el link que tenemos en la cajita de comentarios o ponerse en contacto con nosotros para el tema. Su colaboración es muy valiosa para el sostenimiento de nuestro canal. Desde la Iglesia IRE, pues esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Bueno, y continuamos en este devocional con nuestro estudio de la cuenta del Homer. Y hoy es el día 39 de nuestra cuenta del Homer. Repita conmigo, hoy es el día 39 de la cuenta del Homer. ¿Y qué es la cuenta del Homer para los que están entrando o apenas toman esta sintonía? Bueno, la cuenta del Homer es un mandato que Dios nos da en Levítico 23, que después de la presentación de la primera gavilla de primicia, Dios le manda al pueblo a que cuente 7 semanas cumplidas, o sea, 49 días, y que el día siguiente a ese día 49, o sea, el día 50, presenten la nueva gavilla, el nuevo fruto. Y ese día 50 es el que se conoce como Shavuot o Pentecostés. Que hago la aclaración, ya que un oyente nos preguntó el día de ayer, Shavuot o Pentecostés es la misma fiesta, que era la que estaban celebrando los discípulos del Señor en ese día, la que aparece en Hechos capítulo 2. ¿Qué se celebra en Pentecostés o en Shavuot? Pues en esta fiesta lo que se conmemora es un aniversario más de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y justamente, bueno, también Pentecostés o este día del Homer tiene que ver con los días posteriores a la resurrección del Señor. Recuerde que hay hechos que no son coincidenciales porque son imagen de lo que Dios quería mostrar. Y la fiesta de las primicias, pues es justamente el día en que el Señor resucita. O sea, porque la Biblia nos enseña que Él es la primicia. Él es la primicia de los que resucitaron. Y a partir de ahí, del día de la resurrección, el Señor estuvo con los discípulos 40 días enseñándoles, estuvo guiándolos, estuvo dándoles muchas enseñanzas, viendo muchos milagros, estuvo dándoles un acompañamiento, una restauración. Y bueno, llegó el día en que el Señor tuvo que ascender, pero les dijo que esperaran y que iba a descender sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue eso? El día de Pentecostés. O sea que para nosotros como cristianos, como creyentes, el día de Pentecostés es un día digamos, de doble connotación. Por un lado, es el recibir la palabra de Dios en nuestra vida, el asimilar la palabra, el vivir por principios, aprender a vivir por principios en nuestra vida espiritual, pero también entender que sin el Espíritu Santo
Nosotros no podemos hacer nada. Él es el que vitaliza nuestra vida, Él es el que nos da energía, Él es el que nos fortalece cada día para vivir una vida de madurez y una vida en el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para vivir esa vida de madurez? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para llegar a ese nivel? Porque más que un día puntual es llegar a un nivel donde la palabra de Dios se vuelve o se convierte en un principio de vida, en un principio establecido, porque de eso se trata Pentecostés, aprender a vivir por los principios establecidos en la palabra de Dios. Y para llegar allá, nuestra vida tiene que crecer. Y precisamente de eso se trata en la cuenta del Homer, de un camino de crecimiento, de un camino de avance. Y en estos días hemos venido hablando de lo que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que está mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo. Otra vez dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a hablar de la fe como fruto del Espíritu. Podríamos decir que uno de los resultados de vivir en el Espíritu es la fe. Esta es una de las manifestaciones que deben aparecer en nuestra vida como consecuencia, y vamos a pintarlo así, vamos a definirlo así, como consecuencia de una vida espiritual, de una vida en contacto con Dios, de un caminar con Dios. Bueno, tenemos que empezar por definir qué es la fe. ¿Cómo podemos definir la fe? Bueno, vamos a mirar que hay dos definiciones. La primera, pues vamos a hablar la definición que nos da el diccionario. Dice la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe como fruto del Espíritu? Es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, firmeza para afianzarnos en ello, seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas. Eso es la fe, según la definición que nos da el diccionario. O sea, la facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, la firmeza, ojo con esa palabra, para afianzarnos en ello, y la seguridad de la verdad que creemos, sin sentir dudas. Ahora, en esta definición de la fe, que es lo que pues es un término que lo menciona la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece una palabra. Cuando aparece la palabra fe, aparece una palabra en hebreo original que es emuná. ¿Y qué significa emuná? Bueno, en el Nuevo Testamento nos encontramos la palabra pistis, que es el griego, pero en hebreo emuná significa fidelidad, confianza, seguridad, firmeza. Eso es fe. O sea, más que creer de una manera puntual en algo, se trata de tener fidelidad a Dios. Ahora, la misma Biblia a nosotros nos da una definición de lo que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante dice, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miremos que Hebreos 11.1 nos da una definición muy concreta de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera. Y aquí hay dos palabras claves, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Tener certezas en nuestras vidas. Eso es tener fe, pero también es tener una convicción. Estar convencido de algo plenamente. Dice, pero es tener convicción de aquello que no vemos con nuestros ojos. Mire que es que ahí aparece, vamos como ampliando un poquito ese concepto de fe. Tener pleno convencimiento
de aquello que no vemos, que no ven nuestros ojos. Eso es fe. Ahora, hay unos elementos, unos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a la fe. Y lo primero es que la fe crece en la medida que somos fieles. Miremos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y también dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, estos versículos a nosotros nos hablan de eso, de que la fe es algo que debe crecer en la medida que somos fieles. Y ese es el ejemplo precisamente que encontramos en un personaje de la Biblia muy especial que se llama Abraham. ¿Y qué le pasó a Abraham? Bueno, Abraham fue llamado de una tierra de idolatría, de una tierra de pecado. Dios le dice que deje su tierra y su parentela y se vaya a una tierra que Él le va a mostrar. Y Abraham así lo hace. Abraham obedece. Abraham se va con su familia y a la tierra de Israel. Él no conocía nada. Él no sabía nada, pero Dios lo guió. Dios lo guió. Y en la medida que iba pasando el tiempo, Dios iba fortaleciendo su fe. Él iba viviendo unas pruebas. Él vivió una serie pues se le aparecieron ciertos obstáculos en el camino y él fue aprendiendo a desarrollar su fe hasta que se convierte en algo que se llama el padre de la fe. Miremos lo que dice Romanos 4 del 16 al 22. Póngale atención. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire que aquí nos está relatando, aquí en Romanos, nos relata el apóstol Pablo, cómo fue ese proceso de Abraham. Abraham fue creciendo. Entonces, este primer punto nos dice que la fe debe ser algo que crece en nuestra vida, algo que se va desarrollando cuando, en la medida que somos fieles, en la medida que nos vamos acercando al Señor. Ahora, una de las formas de hacer crecer nuestra fe, y este es el segundo aspecto que quiero tocar hoy, es que la fe viene por el contacto que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Y ahí tenemos que ir a Romanos capítulo 10, ahí un poquito más adelante, Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice lo siguiente, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene o se inicia en nuestras vidas a través del contacto que tenemos con la palabra. Recordemos que Dios nos ha dejado a través de la palabra su testimonio, digámoslo así, su
ese testamento, ese testimonio, la información de todos sus hechos poderosos quedan escritos en la palabra. Ya hemos visto que toda la palabra, la Biblia fue inspirada por Dios, soplada por Dios. Y Dios permitió que de alguna manera aquí en la Biblia quedara escrito o quedara por escrito la historia de los hechos poderosos de Dios. O sea que para conocer a Dios, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra y aprender a creer que todo lo que aparece en la palabra es verdad, es cierto. Y así se fortalece nuestra fe. O sea que la fe viene por el contacto diario con la palabra. O sea, así crecemos en fe. Si usted no tiene contacto con la palabra de Dios, pues su fe no va a crecer, su fe se va a debilitar, que era precisamente lo que vivía el padre Abraham. Ahora, en ese tiempo del padre Abraham, pues no había escritura, no habían rollos, no habían las Biblias o los medios que tenemos hoy en día, tanto en papel como digitales. Bueno, hoy tenemos muchas cosas. Abraham no. Abraham lo que vivía era un día a día con el Señor. Abraham escuchaba la voz de Dios. ¿Y por qué escuchaba la voz de Dios? Porque Abraham oraba. Porque Abraham era un hombre que permanecía en oración, que perseveraba en la oración y escuchaba la voz de Dios. Escuchaba lo que Dios decía, lo que Dios hablaba y obedecía. Entonces, la fe viene por el contacto, por tener un contacto con la palabra. Por eso es muy importante leer la palabra, estudiar la palabra, tener siempre la palabra de Dios presente en nuestras vidas. El salmista decía en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También en ese Salmo 119, que es bien largo, pero podemos resumir el tema del Salmo 119 como amor por la palabra de Dios. ¿Qué tanto ama usted la palabra? ¿Qué tanto ama usted la instrucción de Dios para su vida? Qué bueno. Entonces, la fe viene por el contacto con la palabra. Si usted quiere fortalecer su fe, lea la Biblia, lea la palabra, sumérjase en la lectura de la palabra. Ahora, lo que hacemos aquí en este espacio que hemos abierto en el canal es precisamente eso, es una ayuda para ayudar a entender la palabra de Dios. Entonces, ese segundo aspecto es importante. Ahora, otro aspecto importante en cuanto a la fe es que la fe debe convertirse en nuestro estilo de vida. La fe debe convertirse en un estilo de vida. Miremos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, lo cual es un comentario, es una especie de comentario que hace Pablo aquí en la idea que les está expresando a sus discípulos corintios. Por eso está entre paréntesis. Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Mire, lo que Pablo les quiere decir aquí y lo que nos quiere decir es que la fe debe convertirse en un estilo de vida. En un estilo de vida. En una forma de vivir. Una forma de vivir. Vivir por fe. Aprender a vivir en fe. Es un estilo de vida. Un estilo de vida de vivir confiado en el Señor. Un estilo de vida de vivir creyendo la palabra. Un estilo de vida, y recordemos una vez más el concepto de la palabra emuná, que es traducido como fe al español. No se le olvide ese concepto, no lo pierda de vista. Fidelidad, confianza, seguridad, firmeza. Eso es emuná. Entonces, ese es el estilo de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Un estilo de vida de ser fieles al Señor, fieles a su palabra, de tener confianza en lo que Él nos dice, de tener seguridad, de tener firmeza en nuestra vida espiritual. Y eso debe ser
estilo de vida, siempre. Y eso tiene que crecer. Por tanto, la fe crece y debe ser el estilo de vida de nosotros, todos los días, todos los días. Ahora, volviendo al punto, al primero, que la fe crece. Claro, en un principio nuestra fe es pequeña. Recuerde que el Señor comparaba la fe, el Señor Jesucristo comparaba la fe como un grano de mostaza. Y de hecho, pues bueno, hay por ahí una canción que fue escrita con esa letra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto te dice el Señor. Mire, recuerde la canción, pero recuerde que el Señor compara la fe con una planta que crece, con una planta del grano, la planta del grano de mostaza, que es la más pequeñita de todas las semillas, pero cuando crece es uno de los árboles más grandes y más frondosos que hay. Y así compara el Señor nuestra fe. Nuestra fe tiene que empezar por una semilla pequeñita, por una cosa diminuta, pero tiene que fortalecerse y crecer hasta llegar a ser uno de esos gigantes de la selva, hasta ser como ese árbol que es muy difícil de tumbar y de talar. Nuestra fe tiene que ser así, nuestra fe tiene que crecer. Y la fe crece en la medida que vamos confiando en la palabra y se tiene que volver un estilo de vida. Por eso yo quiero animarle hoy a que usted fortalezca su fe. Ahora, otro aspecto importante es que la fe es algo esencial para nuestra salvación. Y esto es lo que nos enseña la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Preste atención. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio se recibe por fe, que la salvación se recibe por fe, que es el ingrediente principal que usted y yo necesitamos para ser salvos, para entender, para empezar a entender todo lo demás con el Señor. O sea, esa fe inicial es la semillita pequeñita que el Señor nos dice cuando dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esa es la semilla inicial, esa es la cuota inicial, algo tan pequeñito. Tener fe para creer que solamente el Señor puede salvarnos. Y lo que nos dice aquí Romanos 1:17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. O sea, usted no puede entender a Dios si no tiene fe. Usted no puede entender la salvación de Dios en su vida si no tiene fe. O sea, es que todo depende de esto, de la fe, de creer que el Señor lo puede hacer, de creer que el Señor hace algo grande. Entonces, entendemos esto. La fe como fruto crece dentro de nosotros. Tiene que haber un crecimiento, pero la fe es esencial para nuestra salvación. Si usted no cree, pues no puede experimentar o no puede vivir o no puede entender el Evangelio. Mire, ya dentro de unos días vamos a comenzar aquí en nuestro canal. Muy pronto vamos a recomenzar con el estudio de la Biblia. Y empezamos por el Evangelio. Pero esto es esencial. Esto es esencial. Si no hay fe, no podemos recibir la salvación. Y no podemos entender esta información tan grande para nuestras vidas, tan vital para nosotros. Así que, mire, nuestra fe es esencial. Recuerda estos 4 aspectos. La fe crece en la medida que somos fieles. La fe viene por el contacto con la palabra,
por el estudio de la palabra, la fe debe convertirse en nuestro estilo de vida. Y la fe es esencial para nuestra salvación, para que el Señor haga cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Mire, el fruto del Espíritu debe ser visible a otros, sobre todo en un mundo donde predomina el ateísmo, el agnosticismo, el materialismo y otras formas de pensar. Porque en ese mundo estamos. Estamos rodeados de personas que dicen que no creen en Dios, que no creen en los milagros, que no creen en nada de esto. Y parece ser como que cada día crecen más. Parece ser como que cada día crece más este tipo de pensamiento, de corrientes de pensamiento. Mire, el fruto del Espíritu debe ser visible. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Mire, todos estos aspectos debemos saber que tienen que ser visibles. La gente los tiene que notar en nosotros, a través de nosotros. Y el de la fe. Mire, y aquí viene algo bien especial. Confesar nuestra fe. Es necesario. Es necesario no esconderla. No esconda su fe. Amado Hijo de Dios, no esconda lo que usted cree. Aprendamos a mostrar o a dejar ver ese fruto del Espíritu. Recuerde todo lo que hemos estudiado con estos temas del fruto del Espíritu. Y aquí estamos hablando de la fe, de confesar nuestra fe. Ahora, para terminar, mire, no se trata de tener fe en momentos puntuales. Hay algunas personas que dicen, sí, yo tengo fe que el Señor va a hacer un milagro, yo tengo fe, yo creo que el Señor le va a dar un trabajito a tal persona, yo tengo fe que el Señor va a hacer, o sea, con los colombianos hablamos mucho con diminutivo, o hablan mucho con diminutivo. Ay, yo tengo fe que el Señor va a hacer un milagrito, yo tengo fe que el Señor va a hacer tal cosa. Mire, la fe no se trata de tener fe en momentos puntuales. Sí es necesario creer, claro, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, la fe como fruto del Espíritu, se trata de desarrollar un estilo de vida que se fortalece día tras día. Eso es la fe como fruto del Espíritu. Desarrollar un estilo de vida, desarrollar una fe que crece, un estilo de vida que se fortalece todos los días. Todos los días usted y yo tenemos que regar la plantita de la fe. Todos los días usted y yo, amado oyente, tenemos que abonar esa plantita de la fe. Y esa fe va creciendo. Pero ¿cuál es el abono? ¿Cuál es el agua? Recuerde que toda planta necesita agua para crecer. Y recuerde que el Señor es el agua de vida. ¿Dónde encontramos el agua de vida? En la palabra. En la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser regada y abonada con la palabra. Por eso tenemos que ir diariamente a la Biblia. Por eso tenemos que orar a diario y entrar en contacto con Dios. El Señor le dijo una palabra a Pedro. El diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado que tu fe no falte. Y esa es la idea, que nuestra fe no falte, a pesar del zarandeo que el enemigo hace de nosotros. Yo quiero invitarle a que oremos y a que vamos a poner delante de Dios nuestra vida. Un día más, Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti, mirarte a ti, buscarte a ti, conocerte a ti, Señor. Gracias por permitirnos un día más estar delante de tu presencia, escuchando tu voz, escuchando lo que tienes para cada uno de nosotros. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por mostrarnos y por enseñarnos acerca del fruto del Espíritu,
acerca de estas manifestaciones de vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que estas manifestaciones se vean, a que fluyan en nosotros, a que en nosotros fluya cada una de estos aspectos. Pero sobre todo, ayúdanos a crecer en fe, Señor. Ayúdanos a creer que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Rey eterno. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe cada día, a fortalecer nuestra creencia cada día, Señor, a fortalecer nuestra fidelidad, a crecer en fidelidad, a crecer en confianza, a crecer en seguridad de que tú eres el que puede hacer todas las cosas, el que es poderoso, el más poderoso del universo eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a crecer y a desarrollar una vida de fe, Señor. Hoy, Señor, nos deshacemos de toda falsa idea que ha venido inundando, llegando a nuestras vidas. Ideas como el ateísmo, el agnosticismo, ideas como todas estas cosas que esas formas de pensar, como el materialismo, como todas estas ideas, estas ideologías que contaminan todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a deshacernos de ellas y a entender que andamos por fe, que como hijos andamos por fe, confiando en ti, Señor. Padre, ayúdanos a que nuestra fe sea como ese grano de mostaza, que crece y se fortalece hasta llegar a ser uno de los árboles más fuertes y más frondosos que hay en la naturaleza, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a creer que el Evangelio se recibe precisamente por fe. Ayúdanos a tener la seguridad de que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos, para limpiarnos, para liberarnos, para renovarnos, Señor. Padre Santo, te damos gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confiesen, que no escondan su fe, sino que la confiesen y la dejen clara donde quiera que van, Señor. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo, por lo que harás en nosotros. Gracias te damos, Señor, por el mover diario de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y en todos nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.